Ahora hablaremos sobre el metabolismo de las proteínas. ¿Cuáles son las principales proteínas de la dieta? ¿Qué diferencia hay entre proteínas de alto y bajo valor biológico? ¿Cómo se hace su digestión y absorción? ¿Cuál es el destino de la cadena hidrocarbonada de un aminoácido? Y también, ¿cuál es el destino del grupo amino en sus distintas posibilidades? Es necesaria para proveer nitrógeno y aminoácidos al organismo humano. Con ellos se realiza la síntesis de proteínas propias. Generalmente aportan entre el 11 al 15% del valor calórico total de la dieta de un sujeto adulto normal. Si consideramos que las proteínas contienen un 16% de nitrógeno, 100 gramos de proteínas contienen 16 gramos de nitrógeno, lo que equivale a decir que 1 gramo de nitrógeno está contenido en 6.25 gramos de proteínas. Las proteínas que ingerimos habitualmente pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Las de origen animal pueden ser tisulares, como el colágeno, la miosina, el fibrinógeno, la queratina o las nucleoproteínas, o extracelulares, como la caseína, la albúmina y las globulinas. Dentro de las proteínas vegetales tenemos las gluteninas, el gluten y las prolaminas. Las proteínas pueden ser clasificadas teniendo en cuenta su valor nutricional. Las proteínas de alto valor biológico son aquellas que tienen la dotación completa de aminoácidos esenciales. Son generalmente las proteínas de origen animal, carne, huevo, leche y derivados, entre otros. Las proteínas de bajo valor biológico son aquellas que no tienen la dotación completa de aminoácidos esenciales y, en la mayor parte de los casos, son las proteínas vegetales. Las proteínas de alto valor biológico son aquellas que tienen la dotación completa de aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son esos aminoácidos esenciales? La valina, leucina, isoleucina, triptofano, metionina, trionina, lisina y fenilalanina. Son esenciales porque no pueden ser sintetizados por el organismo humano. A estos aminoácidos hay que agregarle dos aminoácidos que son esenciales en las primeras etapas de la vida, que son la histidina y la arginina. Todas ellas conforman entonces las llamadas proteínas de alto valor biológico. Es interesante considerar cómo es el pool de proteínas del cuerpo humano. Del 100% de proteínas que nosotros tenemos en nuestro organismo, 75 a 85% son reutilizadas para la síntesis de nuevas proteínas y el 15 al 25% restante son degradados sus aminoácidos para la formación de urea. Es importante considerar que existe una degradación diaria de aproximadamente el 2% de los reservorios de proteínas corporales, lo que representa aproximadamente 230 a 250 gramos por día. Existe un balance nitrogenado en el cual nosotros tenemos ingresos, dados fundamentalmente por la dieta, y egresos que tienen que ver con los emuntorios naturales, la orina, las heces y el sudor. Como dijimos recién, el balance nitrogenado depende de la ingesta de nitrógeno y la eliminación del mismo. La ingesta de nitrógeno en gramos por día se puede calcular en base a la ingesta de proteínas en gramos en 24 horas. Recuerden que un sujeto adulto normal incorpora aproximadamente 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso día, dividido 6.25 que ya habíamos visto al comienzo de la clase. La excreción de nitrógeno en gramos por día implica medir la excreción de urea por la orina en gramos por día, valor normal 20 a 40 gramos por día de eliminación correspondiente, más los 4 gramos de nitrógeno por cada deposición que se hace a través de la materia fecal. ¿Cuándo existe un mayor aporte de proteínas? ¿Cuándo existe un verdadero balance nitrogenado positivo? Por ejemplo, en los niños en crecimiento, que tienen una alta demanda de proteínas, el embarazo, la lactancia, el desarrollo muscular en atletas y la recuperación de lesiones, cirugía y pacientes desnutridos que son realimentados para superar su cuadro clínico.
El balance nitrogenado negativo se da en todas aquellas situaciones en las que por distintas circunstancias el paciente tiene un déficit de aporte. Por ejemplo, en los ancianos, por el deterioro de su estado cognitivo, por mala dentición, en el estrés emocional y quirúrgico, los pacientes con insuficiencia renal, donde hay que proteger al riñón de la sobrecarga proteica, los pacientes con desnutrición calórico-proteica, los inválidos postrados y muchos programas de reducción de peso incluyen también la disminución del aporte de proteínas. Las etapas de la digestión de las proteínas implican una etapa física, una etapa química, una digestión enzimática, luminal, de superficie e intracitosólica. La etapa física consiste en la masticación y trituración de los alimentos, facilitando de esa manera la acción del jugo gástrico, el cual, gracias a la presencia de ácido clorhídrico, completará la degradación, sobre todo de las fibras proteicas, completará la degradación del colágeno y facilitará el proceso absortivo que se va a dar a cabo en el intestino delgado. Luego tendremos una digestión también de enzimas que participan a nivel de la luz intestinal, sobre todo a nivel del intestino. Tendremos una digestión de superficie que se llevará a cabo fundamentalmente a nivel del ribete en cepillo, y muchos dipéptidos que van a ser absorbidos van a completar su proceso digestivo dentro del citoplasma del intestino. La primera enzima con la cual nos vamos a encontrar a nivel digestivo es la pepsina. El lugar de síntesis de la misma es a nivel de las células principales gástricas, tomando como sustratos a las proteínas de la dieta, liberando péptidos y dipéptidos como productos, con carácter de endopeptidasa. Esto significa que la enzima introduce enlaces internos dentro de la cadena polipeptídica. Como en el sitio activo de esta enzima existe aspartato, esta enzima también es conocida con el nombre de aspartilenzima. Existen aminoácidos más susceptibles a la acción enzimática y ellos son los aminoácidos aromáticos. El pH óptimo de acción de la pepsina oscila entre 1 a 3, se sintetiza como un zimógeno, que es el pepsinógeno, el cual se activa por el pH bajo del estómago y también por autocatálisis. Otra de las enzimas importantes, pero que ésta trabaja a nivel del intestino delgado, es la tripsina. La tripsina es una enzima sintetizada por el páncreas exócrino, cuyos sustratos son las proteínas y los polipéptidos. Los productos son péptidos y dipéptidos. También tiene carácter de endopeptidasa, también es una aspartilenzima. Enlace susceptible fundamentalmente actúa sobre aminoácidos básicos. El pH intestinal óptimo aquí es 8, se sintetiza como un tripsinógeno y la activación se realiza ya sea por la enteroquinasa a un pH de 5 o 6 o por autocatálisis a un pH de 8. Otra enzima que actúa a nivel del intestino delgado es la quimotripsina. La quimotripsina es, al igual que la tripsina, sintetizada por el páncreas exócrino. Sus sustratos son proteínas y polipéptidos. Los productos péptidos y dipéptidos tienen carácter de endopeptidasa, igual que la tripsina y que la pepsina. El enlace susceptible son enlaces a través de aminoácidos aromáticos. El pH óptimo es de 8, se sintetiza como quimotripsinógeno y fíjense también que la tripsina actúa activando al correspondiente zimógeno. La elastasa es otra de las enzimas que actúan a nivel del intestino delgado. La síntesis se realiza en el páncreas exócrino. Sus sustratos son proteínas y polipéptidos y sus productos péptidos y dipéptidos. También tiene carácter de endopeptidasa, actúa sobre aminoácidos pequeños, su pH óptimo es 8, el zimógeno es la proelastasa y también la tripsina actúa activando al zimógeno. Ahora analizaremos el caso de las hexopeptidasas. Las carboxipeptidasas son enzimas sintetizadas por el páncreas exócrino, pero que actúan también a nivel del intestino delgado, que actúan sobre los polipéptidos en el extremo carboxilo terminal libre.
Estas enzimas son exopeptidasas, es decir, actúan cortando los aminoácidos que están situados en el extremo carboxilo libre, por lo tanto, liberan aminoácidos libres. Existen dos clases de carboxipeptidasas, las A, que actúan sobre aminoácidos aromáticos preferentemente, y las B, que lo hacen sobre aminoácidos básicos. El pH óptimo de acción de estas enzimas es 8, se sintetizan como procarboxipeptidasas y la tripsina actúa activando al zimógeno. Las aminopeptidasas, por su parte, también son enzimas sintetizadas por el páncreas exócrino que trabajan fundamentalmente en el intestino delgado, hidrolizando polipéptidos en el extremo aminoterminal. También liberan aminoácidos libres, por eso tienen carácter de exopeptidasas. La más conocida de todas es la leucina aminopeptidasa, que trabaja sobre la leucina. Su pH óptimo es de 8, se sintetizan como proaminopeptidasas y la misma tripsina actúa activando al zimógeno correspondiente. Toda esta actividad enzimática se ve complementada por la participación de hormonas gastrointestinales. Las hormonas gastrointestinales son hormonas digestivas, regulatorias, que actúan como péptidos gastrointestinales que generalmente tienen una acción endocrina, una acción parácrina y una acción autócrina. Se clasifican en tres grandes grupos: la familia gastrina, la familia secretina y los llamados péptidos y moduladores. Dentro de la familia gastrina, incluimos a todas aquellas hormonas o péptidos reguladores digestivos que actúan por sus péptidos terminales, en el caso de la gastrina o la CCKPZ, colecistoquinina, pancreosimina. Dentro de la familia secretina tenemos aquellas hormonas gastrointestinales que actúan por toda su molécula, como la secretina, el enteroglucagón, el VIP o el HIP. Y dentro del grupo de los péptidos y moduladores tenemos la sustancia P, la serotonina, la histamina o la somatostatina, entre otras, el enteroglucagón, que no poseen semejanza con otros péptidos gastrointestinales. La formación de ácido clorhídrico es importante porque por un lado facilita la hidrólisis de las fibras colágenas y por otro lado brinda el soporte para la activación de la pepsina, que es la primera enzima que va a intervenir en la digestión proteica. ¿Cómo se sintetiza el ácido clorhídrico presente en el jugo gástrico? En primer lugar, en la célula parietal, el ciclo de Krebs genera anhídrido carbónico y agua que se van a condensar por la anidrasa carbónica para formar ácido carbónico. El ácido carbónico espontáneamente se disocia en bicarbonato y protón, y el bicarbonato, en un mecanismo de contratransporte, sale al plasma en la medida que entran los cloruros. Por otro lado, a través de una bomba con gasto de energía, va a ser de alguna manera eyectado el protón de la acción de la anidrasa carbónica y en su reemplazo va a entrar potasio. Cloruro y potasio forman cloruro de potasio, que va a ser almacenado en túbulo-vesículas. Estas túbulo-vesículas, gracias al citoesqueleto de la célula, a restos de actina, miosina, tropomiosina dentro del citoesqueleto, ante la acción de la gastrina, acetilcolina e histamina, que favorecen el ingreso de calcio a la célula, se van a activar estos microtúbulos, generando de alguna manera la migración de estas túbulo-vesículas hacia la parte apical de la célula parietal, de tal manera que una vez que está en la luz, la vesícula va a ser exocitada. Una vez que la vesícula es exocitada, el cloruro se separa y de alguna manera el potasio vuelve a ingresar por la bomba con gasto de energía que ya fue dicho. Cloruro y protón quedan mano a mano y por lo tanto se forma el ácido clorhídrico en la luz estomacal. Todo este mecanismo tiene por objetivo evitar que la formación de ácido clorhídrico, que sería corrosivo y por supuesto letal para la célula, ocurra a nivel del citoplasma de la célula parietal.
¿Cómo se forma el ácido clorhídrico gástrico? En la célula parietal del estómago existe una anhidrasa carbónica que transforma el anhídrido carbónico proveniente del ciclo de Krebs y agua en ácido carbónico. Este ácido carbónico espontáneamente se disocia en bicarbonato y en protón, y el protón será eyectado hacia la luz del estómago gracias a una bomba con gasto de ATP. En su reemplazo ingresará potasio. Por otro lado, el bicarbonato generado por la anhidrasa carbónica será eyectado hacia el plasma y por un mecanismo de contratransporte ingresará cloruro en su reemplazo. El cloruro y el potasio formarán cloruro de potasio, el cual será almacenado en túbulo vesículas. Estímulos hormonales como la gastrina, la acetilcolina o la histamina favorecen la despolarización de la membrana de la célula parietal y el ingreso de calcio. La entrada de calcio favorece la activación del citoesqueleto, de los microtúbulos, promoviendo que las túbulovesículas con cloruro de potasio viajen hacia la luz del estómago, donde se degranularán liberando el cloruro de potasio. El cloruro entonces quedará enfrentado con el protón para formar ácido clorhídrico y el potasio ingresará en lugar del protón a las células cerrando el círculo. La secretina se sintetiza por las células S del intestino delgado, actúa por toda su molécula. El estímulo es el descenso del pH intraduodenal y dentro de sus acciones fisiológicas más importantes es aumentar la secreción de bicarbonato y producir una inhibición de la secreción gástrica. Un péptido en el cual se está trabajando recientemente por su relación con el tema de la cirugía bariátrica es la grelina. La grelina es una hormona sintetizada fundamentalmente por el estómago, que es el ligando natural del receptor de secretagogos de la hormona de crecimiento. Además de estimular la secreción de hormona de crecimiento en la hipófisis, la grelina favorece el aumento del apetito tanto a nivel hipotalámico como también facilita la adiposidad por otro lado. Como productos de la digestión se van a liberar aminoácidos y dipéptidos. Los dipéptidos pueden ser absorbidos y pueden ser degradados en el citoplasma de la célula intestinal por medio de dipeptidasas. En tanto, los aminoácidos requieren para su absorción un mecanismo que es exactamente igual al que se utilizaba para la absorción de glucosa, y es el cotransporte con el sodio. Como recordarán ustedes, en este mecanismo en un primer momento, el carrier proteico fija sodio y aminoácidos de la luz intestinal a favor de un gradiente de sodio y de esa manera a través de un cambio de configuración, el carrier en un segundo momento rota y libera el sodio y los aminoácidos en el citosol del enterocito. Posteriormente vamos a ver que el sodio va a ser bombeado activamente hacia el intersticio para mantener el gradiente del exterior con el interior y de esa manera favorecer tanto la absorción de aminoácidos como también la absorción de glucosa. En conclusión, este mecanismo es primariamente pasivo y secundariamente activo. El mecanismo de cotransporte con el sodio para la absorción de aminoácidos remeda al mismo mecanismo que ustedes habían visto en el cotransporte con el sodio para la absorción de la glucosa. En un primer momento, el carrier se encarga de fijar al sodio y al aminoácido de la luz intestinal a través de un mecanismo pasivo, y en un segundo momento el carrier rota y libera el sodio y el aminoácido en el citosol del enterocito. Ese sodio, por una bomba de sodio y ATP, será eyectado justamente hacia el espacio intersticial de las células, favoreciendo de esa manera al gradiente de sodio del espacio extracelular al espacio intracelular y la activación de todo este mecanismo de contratransporte.
Como habíamos visto, este mecanismo de cotransporte con el sodio es primariamente un mecanismo pasivo, pero secundariamente activo, ya que la bomba de sodio-potasio ATPasa dependiente lo que va a realizar es bombear el sodio hacia el espacio intersticial como una manera de mantener el gradiente de sodio del exterior al interior de la célula intestinal y de esa manera favorecer la absorción tanto de aminoácidos como de glucosa. Los aminoácidos absorbidos van a ser utilizados ya sea para la biosíntesis de proteínas, para la biosíntesis de aminas biógenas o neurotransmisores y para los procesos de transdesaminación. Como recordarán ustedes, los aminoácidos, como sustancias orgánicas, poseen un grupo amino que va a seguir un destino metabólico y una cadena carbonada que también va a seguir su propio camino. ¿Qué caminos metabólicos tiene el grupo amino? Bueno, en primer lugar, puede ir a la formación de un compuesto llamado carbamoilfosfato, que a su vez puede ser destinado a la síntesis de urea o de pirimidinas. Se puede formar L-glutamato, que va a ser utilizado para la síntesis de aminoácidos y proteínas. A partir del glutamato se puede sintetizar L-glutamina, que va a ser utilizada para la síntesis de proteínas, exosaminas, nicotinamida adenina dinucleótido purinas, y a partir de alanina, por ejemplo, podemos sintetizar proteínas y también podemos hacer gluconeogénesis. Por su parte, por su esqueleto carbonado, los aminoácidos pueden hacer gluconeogénesis, pueden hacer cetogénesis o pueden ser incorporados al ciclo de Krebs. Muchos aminoácidos son mixtos, es decir, pueden hacer tanto gluco como cetogénesis. Grupo amino. ¿Qué enzimas lo metabolizan? En primer lugar tenemos a las transaminasas. En segundo lugar, la desaminación oxidativa, que está catalizada por aminoácido oxidasas y por la glutámico deshidrogenasa. La desaminación no oxidativa por dehidrasas y desulfidrasas. Y la transdesaminación, que implica básicamente la acción combinada de las transaminasas más la glutamato deshidrogenasa. ¿Qué importancia tienen las transaminasas? Las transaminasas redistribuyen el grupo amino de los aminoácidos de la dieta para adecuarlos a las necesidades del organismo. Por otro lado, inclinan los grupos aminos hacia el glutamato, que es el único aminoácido que se puede desaminar oxidativamente. Tiene una constante de equilibrio igual a 1, lo que significa que esta enzima va a desplazar la reacción según la concentración de sustratos que haya en ese momento a nivel del medio. Son inducidas por los corticosteroides y están presentes en todos los tejidos, especialmente a nivel del hígado. Requieren como cofactor a la vitamina B6 en su forma activa, que es el fosfato de piridoxal. ¿Qué participación tiene el fosfato de piridoxal en las reacciones de transaminación? En el pasaje de L-alanina a piruvato se libera el grupo amino, que es inmediatamente aceptado por el piridoxal para formar la piridoxamina. La piridoxamina, que es otra de las formas activas del piridoxal, va a ceder el grupo amino al alfa-cetoglutarato para transformarlo en ácido L-glutámico. Y pueden apreciar la transferencia del grupo amino entre la alanina y el alfa-cetoglutarato para formar piruvato y L-glutamato. Recuerden que esta reacción está catalizada por la alanina aminotransferasa, antiguamente llamada GPT, que es una enzima que está situada en el citosol de muchos tejidos, pero principalmente del hígado, teniendo el fosfato de piridoxal como cofactor enzimático. Una reacción muy parecida a la de la alanina aminotransferasa es la catalizada por la aspartato aminotransferasa, antiguamente llamada también GOAT. Esta enzima se diferencia de la GPT en dos aspectos. En primer lugar, la localización. La enzima se localiza tanto en la mitocondria como en el citoplasma, es decir, que es bilocular. Y en segundo lugar, los sustratos de la enzima son el L-aspartato y el alfa-cetoglutarato.
Como consecuencia de la transaminación, el L-aspartato se transforma en un alfa-cetoácido de 4 carbonos, que es el oxalacetato, y el alfa-cetoglutarato se transforma en el aminoácido L-glutamato. Esta reacción, al igual que la anterior, utiliza fosfato de piridoxal como cofactor y también está inducida, como la anterior, por los glucocorticoides. Formado el L-glutamato por la reacción de transaminación, el próximo paso es su desaminación oxidativa que se realiza a nivel de la mitocondria hepática mediante la coenzima NAT-fosfato y, por otro lado, en presencia de GTP que actúa como un modulador negativo de la reacción. Este GTP proviene del ciclo de Krebs, de tal manera que cuando existe en la célula mucha energía, el ciclo de Krebs se detiene y el GTP que se libera inmediatamente sirve para inhibir de alguna manera la actividad de la glutamato deshidrogenasa. También los glucocorticoides inducen a esta enzima, por lo cual podemos decir que en los estados de ayuno, sobre todo en los estados de ayuno intermedio y prolongado, la actividad de la enzima es máxima. Con la liberación del amonio, ese amonio va a ser utilizado a su vez para la formación de la urea. Los procesos de fijación del amoníaco producido en los tejidos por desaminación de los aminoácidos incluyen la síntesis de glutamato por la glutamato deshidrogenasa, la síntesis de carbamoil-fosfato y el ciclo de la urea, y la síntesis e hidrólisis de la glutamina por las enzimas glutamina sintetasa y glutaminasa respectivamente. La urea es el producto final del catabolismo del grupo amino de los aminoácidos. Su síntesis se lleva a cabo en el hígado y se hace tanto a nivel mitocondrial como a nivel citoplasmático. La primera enzima del ciclo es la más importante y al mismo tiempo es la enzima que puede ser regulada. Se denomina carbamoil fosfato sintetasa 1. Esta enzima utiliza anhídrido carbónico proveniente del ciclo de Krebs, dos moléculas de ATP dadoras de fosfato y dadoras de la energía, y de un grupo amino que ingresa como amonio proveniente de la transdesaminación que ya habíamos visto. El producto formado estará en condiciones de seguir su metabolización a nivel de la mitocondria hepática y se liberan dos moléculas de ADP y dos moléculas de fósforo inorgánico. Esta reacción está fuertemente estimulada por el N-acetilglutamato. La síntesis de nuevo de bases pirimídicas comienza en el citoplasma por la enzima carbamoil fosfato sintetasa 2, que es análoga a la 1 que estamos viendo en la síntesis de urea, pero es importante destacar las diferencias a saber. La carbamoil fosfato sintetasa 1 se encuentra en la mitocondria, participa en la síntesis de la urea, el dador de aminos es el amonio proveniente de la transdesaminación y la regulación se hace por un modulador alostérico que es el N-acetilglutamato que de alguna manera estimula a la carbamoil fosfato sintetasa 1. La 2, por su parte, está en citoplasma, participa en la síntesis de pirimidinas, el dador de aminos es la glutamina y la regulación, el producto final de la vía, que es el uridín monofosfato, actúa inhibiendo alostéricamente a la enzima. Carbamoil fosfato sintetizado en la reacción de la carbamoil fosfato sintetasa 1 por una ornitin transcarbamilasa incorpora el transportador aminoacídico no proteico L-ornitina formando citrulina. La citrulina es la forma como finalmente el grupo amino va a salir de la mitocondria para seguir su metabolización a nivel del citoplasma hepático. La citrulina incorpora aspartato, que es el dador del segundo grupo amino que va a llevar la urea para formar arginine-succinato gracias a la enzima arginine-succinato sintetasa. El arginine-succinato por una arginine-succinasa se va a hidrolizar y va a liberar L-arginina y fumarato.
El fumarato pasará al ciclo de Krebs y esto ha sido denominado el biciclo de Krebs-Henseleit. Por su parte, la L-arginina será hidrolizada para formar urea y L-ornitina, que como recordarán ustedes, retornará a la mitocondria para poder seguir exportando citrulina al citoplasma. El balance energético de la síntesis de la urea implica la utilización de dos grupos aminos, anhídrido carbónico, 3 moléculas de ATP en total y 2 moléculas de agua para generar la molécula de urea que ustedes ven en la parte inferior de la diapositiva con sus dos grupos aminos y el grupo carbonilo, 2 ADPs, 2 fósforos inorgánicos, AMP y pirofosfato inorgánico. En resumen, la urea es el producto final de la degradación del grupo amino de los aminoácidos. Se sintetiza a nivel hepático, tanto a nivel de mitocondria como a nivel de citoplasma. Y este es el origen de los átomos que componen la molécula de urea. Fíjense ustedes que la misma tiene un grupo carbonilo que proviene del anhídrido carbónico del ciclo de Krebs, un grupo amino que ha sido incorporado en el proceso de transdesaminación gracias a la enzima carbamoil fosfato sintetasa 1 y un grupo amino que ha ingresado a través del aspartato en la reacción catalizada por la argininsuccinato sintetasa. La concentración de urea en sangre normalmente oscila entre 20 a 40 miligramos por decilitro y la concentración de urea en orina es de alrededor de 20 a 40 gramos por día, es la eliminación de la misma. La glutamina sintetasa es una enzima muy importante para todos aquellos tejidos que son incapaces de formar urea. Así, por ejemplo, en el cerebro, en los astrocitos se encarga de la eliminación de los grupos aminos que posteriormente serán exportados para su metabolización ya sea a nivel hepático o bien a nivel renal. Por otro lado, también la enzima lo que hace es, a partir de la molécula de L-glutamato, adicionar un grupo amino en el carbono número 5 del L-glutamato para formar el aminoácido L-glutamina con gasto de energía química. La glutamina sintetasa se regula por modificación covalente. Existen dos formas, una forma menos activa que es adenilada y una forma desadenilada que es más activa. El pasaje de una forma a la otra se hace a través de la incorporación de una molécula de ATP. Es decir, cuando en la célula hay riqueza energética, el ATP por una adenililtransferasa se incorpora a la reacción con liberación de AMP para formar la glutamina sintetasa desadenilada, que es la que tiene más actividad biológica. La glutaminasa es una enzima que se encuentra también presente en el cerebro, en el hígado y en el riñón. Su función consiste en hidrolizar el carbono 5 de la L-glutamina para formar L-glutamato. El grupo amino liberado podrá seguir distintos destinos metabólicos según el tejido considerado. En el cerebro, es una manera de detoxificar grupos aminos. En el riñón, el amonio se juntará con el cloruro para formar cloruro de amonio y ser excretado a la luz tubular. Y en el hígado será utilizado, por ejemplo, para la síntesis de la urea o distintos destinos de aminación, como ya habíamos visto. En la regulación del equilibrio ácido-base, ustedes habían visto este mecanismo por el cual la célula tubular renal, al generar anhídrido carbónico y agua, por acción de la anhidrasa carbónica se condensan para formar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protón de manera espontánea y el bicarbonato pasa a la sangre en contraposición con el cloruro que ingresa por el proceso de contratransporte. Por su parte, la enzima glutaminasa renal transformará la L-glutamina en L-glutamato y se desprenderá una molécula de amonio. Ese amonio se va
de alguna manera unir al cloruro que había ingresado por el mecanismo de contratransporte con el bicarbonato y se formará cloruro de amonio que pasará a la luz tubular. Las bacterias intestinales sufren un proceso de desaminación que aumenta el aporte de nitrógeno al hígado para la síntesis de urea. Este proceso puede provocar acumulación anormal de amoníaco si existe una insuficiencia hepática que lleva a daño cerebral, conocido el cuadro como coma hepático. La decarboxilación de los aminoácidos es mediada por enzimas decarboxilasas que utilizan al fosfato de piridoxal como cofactor enzimático. La decarboxilación del glutamato, por ejemplo, por la glutamato decarboxilasa, va a generar un neurotransmisor que es el ácido gabaminobutírico. La decarboxilación de la histidina generará histamina por la histidina decarboxilasa y la decarboxilación del triptofano por la triptofano decarboxilasa generará triptamina que posteriormente irá a la formación de la serotonina. Aquí tienen ustedes el destino del esqueleto carbonado de algunos aminoácidos. Por ejemplo, alanina, cisteína, glicina, serina o treonina terminan a través de la transaminación en el piruvato. El piruvato, por la piruvato deshidrogenasa, genera acetil-CoA. A nivel de acetil-CoA, por ejemplo, tenemos los aminoácidos leucina, isoleucina y triptofano. La acetil-CoA ingresará al ciclo de Krebs y finalmente algunos aminoácidos como fenilalanina, tirosina, leucina, lisina y triptofano ingresarán a nivel de un cuerpo cetónico que es el acetoacetil-CoA que después por la tiolasa va a generar acetil-CoA. Todos los aminoácidos que convergen en el ciclo de Krebs en última instancia son aminoácidos gluconeogenéticos, ya que darán como producto final oxalacetato que podrá revertir la glucólisis. Y aquellos aminoácidos que desembocan, por ejemplo, en acetoacetil-CoA se los va a llamar también aminoácidos cetogénicos. Van a ver ustedes que muchos aminoácidos tienen las dos funciones, gluconeogénesis y cetogénesis. La mayoría de ellos, por eso se dice que son mixtos. Un ejemplo de aminoácido puramente cetogénico es el aminoácido leucina. Puede observarse el destino final de algunos aminoácidos generando intermediarios del ciclo de Krebs. Por ejemplo, el aspartato y la asparagina por transaminación pueden generar oxalacetato. La fenilalanina y la tirosina a través de sus mecanismos de transformación bioquímica generan fumarato. Valina, isoleucina y metionina pueden desembocar en la formación de succinil-CoA que puede ser utilizada para la síntesis del hemo. El glutamato puede ser utilizado para la síntesis de alfa-cetoglutarato. La glutamina, en donde convergen aminoácidos como arginina, histidina o prolina, puede generar a su vez el glutamato. Y pueden apreciar ustedes el destino de distintos aminoácidos en el ciclo de Krebs, justamente justificando su metabolismo final. El oxalacetato formado tiene varios destinos. La formación de aspartato, por ejemplo, por transaminación, y el L-aspartato puede ir a la síntesis de proteínas, urea o pirimidinas, revertir la glucólisis, es decir, la gluconeogénesis, y finalmente algunos aminoácidos como el aspartato y la asparagina, por ejemplo, pueden transaminarse o desaminarse y formar, como les decía, el oxalacetato. Muchísimas gracias por la atención dispensada.